Bien, doctor, ¿qué nos puede informar sobre esta causa en la que se han realizado varios allanamientos durante la jornada de ayer? Sí, bueno, esto se inicia el año pasado con una denuncia de una víctima de la ciudad de San Lorenzo, en la cual le habían hecho unas maniobras a través de las cuales se obtuvieron sus datos personales y a través de la cuenta de home banking le vaciaron los fondos y los emigraron a otras cuentas. Así como esa persona pudimos identificar al menos 10 o 12 víctimas más todo en el transcurso de un año y bueno, como consecuencia de ello se liberaron estas medidas que son las medidas para ponerle fin por lo menos a estas conductas defraudatorias. Ujú. ¿Cuántos allanamientos se realizaron, doctor, y cómo era la operatoria? Bien, los allanamientos fueron alrededor de 18, fueron 7 u 8, ahora no recuerdo bien, en la localidad de Morteros, en realidad fueron 7, pero después tuvimos que hacer unos más. Después hubo 8 en la ciudad de Córdoba, 2 en Buenos Aires y 2 en la localidad de Santa Fe. Ujú. ¿Cómo era la operatoria, doctor? ¿Cómo funcionaba, digamos? Podemos llamarlo una banda, si se quiere, Sí, ¿verdad? sí, sí, a ver, esto operaban de adentro de la cárcel de Cruz del Eje, en la cual llamaban a números correlativos, es decir, como si dijéramos, terminaba el número en 61, 62, 63, Ujú. así, ofreciendo premios de determinadas empresas que habían salido por ser ellos identificaban la empresa a la cual prestataria de telefonía celular y entonces le decían que por ser buen cliente había salido sorteado, había ganado un premio, o con, por ejemplo, con Arcor o con empresas de supermercados también. Entonces Ujú. que les ofrecían una remuneración en dinero, para lo cual tenían que ir al cajero automático y poner una clave, así se los depositaban. Entonces de Ujú. esa manera les reseteaban las claves del home banking y así podían hacerse esas cuentas que luego también les servía para hacer de pasamanos del dinero que estafaban a otras personas. Ujú. Doctor, ha habido varias detenciones, ¿cuántas en total y cuántas de la ciudad de Morteros? Sí, en el día de ayer tuvimos 17 detenidos, de los cuales finalmente quedaron 6, 7 en calidad de presos ya para hacerles atribuir el hecho delictivo. Ujú. Entre esos 7 que se les atribuye el hecho delictivo, ¿hay alguno de la ciudad de Morteros? Eh, Ahora no recuerdo bien, pero sí, teníamos creo que 2 de la ciudad de Morteros. Ujú. Doctor, ¿bajo qué figura quedan ellos detenidos? La primera calificación es asociación ilícita y defraudaciones en múltiples hechos. Ujú. Pero bueno, ahí tenemos que hilar fino a ver si se adecua de acuerdo a todos los requisitos, los caracteres que dispone el Código Penal respecto de estos delitos para ver si se cumplen. Desde ya que defraudación seguro, lo que nos resta determinar es la asociación ilícita. Ujú. Fiscal Damiani, un gusto, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Mucho ¿Cuál, gusto, buen día. cuál era específicamente el trabajo que hacían los detenidos aquí en la ciudad de Mortero? Discúlpeme la ignorancia. Digo, Sí, porque usted dice no, que lo que, operaban desde la cárcel y... claro, es así, las personas adentro de la cárcel de Cruz del Eje lo que hacían era hacerse del dinero y ya después contactarse con allegados a ellos para que retiraran el dinero, es decir, crearan cuentas virtuales y de esa manera poder hacerse del efectivo cuanto antes, ¿no? Ujú. Bien. En la cárcel Cruz del Eje operaba una sola persona, varias. En principio una, pero pueden ser varias. Ujú. Tenemos bien identificado una, pero claramente son 2 o 3 más. Doctor Juan Manuel lo saluda, ¿cómo anda? Buen día. Este tipo de investigaciones, ¿cuánto tiempo llevan? Mire, nosotros arrancamos el año pasado, la primera denuncia se inicia el 1 de julio de 2020. Y desde ahí tuvimos varios hechos más, pudimos identificar no solo el San Lorenzo, están en todo el país, hay damnificados, porque nosotros eso lo podemos advertir a través de las duraciones de la llamada que hicieron y de los números que discaron. Pero la realidad es que nos es muy difícil, sobre todo porque no tenemos competencia en otros lugares para poder determinar esas víctimas, pero de seguro que hay víctimas en toda la República Argentina de estos delitos. Es más, ha sido ya en otra oportunidad allanada la cárcel de Cruz del Eje por el fiscal de Puerto Madryn, incluso también por el fiscal de Córdoba.
hasta hace poco, entonces es una operatoria que prácticamente se da a menudo. Ujú. Doctor, ¿y los montos de la defraudación se pueden conocer aproximadamente? La realidad es que no, porque son tantos los damnificados que a algunos les sacaban 20.000, a otros 100.000, a otros 150.000. En cuanto a los que nosotros tenemos identificados, estamos hablando de alrededor de 3 millones de pesos aproximadamente. Doctor, en todos los Pero allanamientos... en sucesivas transferencias, es decir, no de un solo, Claro. de una sola víctima, sino en conjunto aproximadamente. Doctor, en todos los allanamientos, más allá de encontrarse pruebas relevantes para la causa, ¿en alguno de ellos se encontró drogas? No, tengo entendido que no. Bien. Por lo menos no me notificaron de eso y no tenemos intervención al Tribunal Federal de eso. Ujú. Doctor, con estos detenidos y con este panorama, digamos, no se cierra, digamos, esta causa porque usted nos decía puede haber más implicados dentro de la cárcel y demás. ¿Cómo continúa la investigación ahora? Bueno, ahora obviamente analizar todos los elementos secuestrados, tenemos muchos teléfonos celulares o elementos de transmisión de datos, con lo cual es necesario ahora peritar todos esos teléfonos y sin duda que nos va a dar muchísima información para poder seguir avanzando. Es decir, como decimos con mi colaborador Pablo Cristian y con el personal de la Policía Federal con la que trabajamos, la investigación empieza recién ahora con todo lo que tenemos. Entonces, la realidad es que sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo vamos a terminar. Ujú. Doctor, preocupan mucho este tipo de bandas, no es la primera vez que ocurren este tipo de estafas. Eh, ¿qué se puede hacer frente a esto, más allá de la gran investigación que han hecho ustedes, donde hay muchos detenidos? ¿Cómo se puede evitar todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que operan desde la cárcel? Sí, a ver, yo lo que digo siempre es, nadie en este país regala nada. Entonces, cuando le ofrezcan algún regalo, desconfíen y corten el teléfono. Así como tenemos las víctimas, tenemos a razón de cada 30 llamados aparece una víctima y son por lo menos 29 personas que cortan el teléfono. Entonces nadie les va a regalar nada, nadie les va a hacer ir al cajero. Lo que pasa es que también trabajan con gente que por ahí no tiene o no conoce la operatoria en los cajeros, entonces lo que hacen ellos es guiarlos a través del teléfono, hacerlos ir al cajero, empezar a hacerle apretar botones y de esa manera resetean su clave de home banking y ellos se hacen de esa clave, entonces ingresan inmediatamente al home banking para ponerle su clave y ahí ya hacen la defraudación. Entonces, desde ya que en algún momento que le pidan un dato personal o si le piden de ir a un cajero, que corten la llamada y que no vuelvan a atender ese teléfono porque obviamente están siendo intentados estafar. Ujú. Bien, doctor. Permanecen entonces en este momento 7 detenidos y el resto vinculado a la causa, continúa, por Sí, supuesto. sí, desde ya. El resto vinculado por una menor participación, pero sí, desde ya van a ser imputados. Bien. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos. Muy atento. No, por favor, hasta luego, buen día. Bien, allí pasaba el doctor Carlos Ortigoza en esta causa importante. Una banda se ha logrado